modelo que no sea este que el que les voy a proponer, van a encontrar estos 5 componentes de una o de otra forma, ¿sí? Pero los van a encontrar, no pueden no estar, ¿sí? El primero de ellos es el componente contextual, el segundo el conceptual, el tercero es el declarativo, el cuarto es el estratégico y el quinto es el operativo. ¿Sí? O sea, con todos estos cinco componentes nosotros podemos lograr tener un buen plan estratégico de comunicación, ¿no? El componente contextual lo que nos ayuda es, o sea, para entender el componente contextual, lo que debemos tener en cuenta es esta cita que les propongo, ¿no? Para transformar el mundo, antes tenemos que saber en qué mundo nos movemos. Y esto es un poco con la idea que nos planteó Miguel en el anterior tiempo, es que nosotros necesitamos conocer el entorno en el que nos estamos moviendo como organización. ¿Sí? Consiguientemente, en ello va a primar, digamos, la comprensión precisamente de este mundo externo, pero a la vez, dependiendo siempre del tamaño de la organización, es importante también conocer el mundo interno. Consiguientemente, el mundo en que nos movemos es un mundo interno y es un mundo externo. En los dos mundos, de los dos mundos debemos tener una buena comprensión. Entonces, cuando nosotros queremos conocer el mundo externo, vamos a nuestro esquema general de trabajo, vamos a encontrar ahí diferentes categorías, diferentes nombres, digamos, eh, de tipos de relación que nosotros podemos mantener con el mundo externo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dependiendo del tipo de organización, vamos a encontrar consumidores, vamos a encontrar clientes o vamos a encontrar ciudadanos. No, los consumidores de las empresas de servicios, en general, de las organizaciones que se dedican a los servicios, de los clientes a empresas de bienes y también de bienes fundamentalmente y los ciudadanos con las reparticiones públicas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos si nosotros queremos aproximarnos a la idea del hacer el futuro utilizando este concepto de la comunicación externa, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos, además de los consumidores, clientes y los ciudadanos, vamos a encontrar sujetos que se pueden categorizar como decisores sociales, como audiencias o sujetos vinculados al consumo de bienes o de servicios, nos vamos a encontrar con medios de comunicación y con decisores políticos, ¿no? Estas cuatro categorías de comunicación externa las vamos a encontrar tanto en las instituciones públicas como privadas. Sí, porque en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las ONGs que quieren para construir un futuro necesitan implementar algunos tipos de leyes, por ejemplo. Entonces necesita interactuar esas organizaciones con decisores sociales y con decisores políticos, por ejemplo. Sí, y con los sujetos que son parte de las audiencias de la relación comunicativa que tengamos como organización. Entonces, estas clasificaciones que vamos a encontrar en nuestra comunicación externa, con más o con menos van a funcionar en las diferentes organizaciones. ¿Sí? No es una regla. Siempre hay que actuar con un criterio bastante amplio en este tipo de cosas. Por ahí en mi organización no necesito decisores sociales, no me interesa entrar en interacción con los decisores sociales. Sí, tampoco me interesan los decisores políticos, pero sí me interesan los medios de comunicación y las audiencias, empresa privada. ¿Sí? Pero si yo trabajo con sectores
digamos, sociales determinados, y quiero promover, digamos, la igualdad de género, por ejemplo, o un término o un tema algo parecido, pero sí me interesan los decisores sociales, sí me interesan los decisores políticos, me interesan los medios de comunicación y me interesa la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Cada uno de estos tiene una cualidad dentro de la construcción de nuestro plan estratégico en la parte de la comunicación externa. Los decisores sociales, que pueden ser sindicatos, comunidades, movimientos, colectivos, causas, tienen una capacidad de incidencia social, inciden socialmente. ¿Con quiénes va a incidir socialmente? Con los sujetos que hacen a la naturaleza del tipo de organización, y con las otras organizaciones que pueden adicionarse a una determinada propuesta comunicacional que desarrolle una determinada organización. Con las audiencias, que esto es un concepto, una idea muy vinculada a lo masivo, lo que nos permite, las audiencias así en concreto, lo que nos permite fundamentalmente es la movilización social, ¿no? La otra cara de la moneda de la movilización social es el consumo, ¿no? Nos interesa gente que consuma nuestros bienes o nuestros servicios, pero también nos interesa en otros casos gente que se movilice por una determinada demanda o una determinada causa que nosotros como organización estemos impulsando. Nos interesan los medios de comunicación porque estos medios de comunicación lo que hacen es en la sociedad construir sentidos y construir imaginarios. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un tema vinculado, digamos, a la protección de niños, niñas, adolescentes del maltrato social, lo que nosotros necesitamos para ese caso son los medios de comunicación, porque ellos son los encargados de construir los sentidos sociales, de proponer unos sentidos sociales y proponer unos imaginarios determinados. ¿Sí? No puedo estar al margen de los medios de comunicación. Y a la vez necesito de los decisores políticos, partidos parlamentarios, gobiernos de los diferentes niveles políticos determinados, etcétera, que puedan hacer incidencia política en procura de hacer el futuro, ¿no? Entonces, esta imagen es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estemos haciendo nuestro plan de comunicación, pero a la vez que no está muy bien visible, necesitamos un plan muy particular para la comunicación interna, que va a trabajar al interior de nuestra organización, que también está buscando hacer futuro. ¿Sí? Entonces, este esquema es muy importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de planificar, porque cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes son importantes al momento de tomar decisiones en la planificación. ¿Sí? En este escenario, lo que vamos a encontrar son niveles de relación de la organización con algunos otros tipos de organizaciones. El primer nivel, este primer círculo, el primer nivel es una relación muy activa, ¿sí? Con quienes voy a trabajar muy activamente. Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Su primer nivel de relación y el más activo son los jóvenes, por ejemplo. Y oriento todas mis acciones hacia los jóvenes. Por ejemplo, en el tema el tema del maltrato a mujeres, mi primer círculo, el más activo, van a ser las mujeres así en general, desde jóvenes hasta adultas. ¿Sí? Porque nosotros, como organización, podemos desarrollar algunas actividades conjuntas con este primer círculo. Con el segundo nivel, con este segundo nivel, el segundo círculo, hay una relación media, que sí se puede entusiasmar por hacer alguna actividad, pero no, pero sí puedo colaborar, digamos, con la organización a que este nivel, este primer nivel pueda ser un poco más activo, etcétera, etcétera. No es un nivel más de alianzas estratégicas. Sí, aquí en el segundo nivel son todas aquellas organizaciones
públicas y privadas y comunitarias que pueda encontrar en el entorno con los que puedo establecer una alianza estratégica para que mi primer nivel sea mucho más activo. ¿Sí? Y finalmente vamos a encontrar un tercer nivel de relaciones de apoyo. ¿Sí? Que ven como justa nuestra propuesta, y nos van a apoyar. ¿Cómo nos van a apoyar? A partir de la cooperación financiera, por ejemplo, ¿no? O la asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué nos apoyan? ¿Por qué nos apoyan? Porque quieren y están identificados con lo que se quiere hacer en este primer nivel. ¿Cuál es la problemática que va a desarrollar este núcleo central y cuáles son las actividades que va a desarrollar? Para eso, este tercer nivel es muy importante para ayudarnos a que este primer nivel entre en actividad y lo que nosotros hemos planificado pueda entrar en correcto funcionamiento. ¿Sí? En algunos casos no vamos a necesitar de este tercer nivel. Por ejemplo, en el tema de la empresa privada, no vamos a, por ahí sí necesitamos el tercer nivel, ¿no? Tampoco lo descartemos así. Pero, por ejemplo, si es una empresa en expansión, no tengo capital suficiente, puedo tener un tercer nivel de relación de apoyo con inversionistas de una determinada forma. Gente que pueda invertir en lo que estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, estos tres niveles también son muy importantes a tener en cuenta para que nosotros podamos acomodar a todos estos sujetos que están en este esquema inicial. Y para conocer esta realidad, para conocer precisamente este componente, para organizar este componente contextual, pues la pesquisa, el diagnóstico es muy importante. ¿Sí? Para ello, ustedes ya son expertos en este tema. Vamos a utilizar algunas metodologías de investigación y aplicar unas técnicas de investigación, y casi en todos los casos de las organizaciones vamos a tener que analizar variables económicas, variables políticas, variables socioculturales, variables comunicacionales, variables tecnológicas, y otro tipo de variables que se vea por necesarias dentro del conocimiento de ese entorno de realidad en el que va a actuar una determinada organización. ¿Sí? Entonces, todos estos temas, para conocer estos temas, vamos a aplicar diferentes técnicas de investigación, documentales, entrevistas, etnográficas, sondeos, etcétera, ¿no? O sea, eso va a depender mucho de la magnitud del trabajo que vamos a desarrollar. A veces el conocer el entorno, el conocer del entorno, de la realidad, no tiene tanta inversión, no tiene tanto presupuesto como para encarar un proceso largo. Necesitamos un proceso corto. Entonces, lo que nosotros utilizamos frecuentemente son informantes claves para poder dilucidar estos temas, ¿no? Es hablar con una persona que es experta en economía. Oye, mira, ¿cómo ves el tema económico? ¿Cómo anda en el país? Y demás cuestiones, ¿no? Que tenga, digamos, una libertad de pensamiento, que no esté muy mediado ideológicamente, porque lo ideológico siempre tiene su momento tiene una carga que trata de llevar, digamos, el peso del análisis hacia otros lugares que no son de mucho interés por ahí, para la misma organización, ¿no? Entonces, hay que tratar de encontrar personas que tengan una más libertad de pensamiento y preguntarles sobre el tema político, sociocultural, y esto se lo puede hacer en
en sesiones muy cortas, ¿no? Para este tipo de actividades es bueno contar con alguna matriz de registro que uno se lo puede desarrollar. No existe una matriz de registro estándar para hacer este tipo de cosas, pero sí para hacer levantamientos de información mucho más complejos y más completos, sí se pueden utilizar, digamos, técnicas con unas matrices determinadas, ¿sí? Entonces, también en el tema del contexto es importante conocer a nuestra organización. Entonces nos armamos una ficha como esta, ¿no? Que podemos hacer en Word o lo que fuere, el nombre de la organización, el estado legal, qué tipo de organización es, la fecha de fundación, el área geográfica de trabajo, la población destinataria, temática del trabajo, estrategias de trabajo, enfoques de trabajo, áreas de trabajo. Entonces, con esta ficha, así muy simple, que no pase de una página, por ejemplo, con una ficha estamos listos para conocer a nuestra organización, ¿no? Entonces, en el tema de la variable del entorno podemos utilizar, digamos, una otra ficha que le sugiero esta, que es muy simple, que también tiene que ser llenada en una página, no en más. Por ejemplo, ahí están todas las áreas de trabajo, qué indicadores me interesan por cada una de las áreas, ¿no? Me interesa pobreza, por ejemplo, me interesa desempleo, me interesa marginalidad económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, para cada una de estas, a partir de la información que me da mi informante clave, voy describiendo qué significa pobreza, qué significa desempleo y demás otros temas, ¿no? Y aquí viene una cosa interesante. En esta última columna es ya la columna del análisis que hace el planificador. Estos temas, estos indicadores que yo he analizado y que he descrito a partir de la información que me ha dado un determinado profesional, ¿qué repercusiones tiene en mi plan? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué repercusiones tiene mi plan? Entonces, la pobreza, por ejemplo, si es que tenemos un territorio donde existen niveles altos de pobreza, no voy a desarrollar una empresa con productos que tengan costos muy altos, porque no me van a cobrar, no me van a comprar, perdón. No me van a comprar. O si quiero hacer una universidad, por ejemplo, privada en una zona deprimida que no tiene muchos ingresos y no tiene mucha actividad económica, no voy a hacer con costos de matriculación muy altos, sino que tengo que hacer con costos de matriculación bastante bajos, digamos, ¿no? Entonces, si es posible o no es posible económicamente trabajar con un plan de comunicación en esta zona determinada. Esta última columna es en la que yo pongo mi experiencia de trabajo en juego. Aquí pongo mi capacidad de análisis, mi capacidad de interpretación de cada una de estos indicadores y de lo que significan las descripciones que tienen estos indicadores para relacionándolos con el plan que estamos desarrollando, ¿no? Son estos dos instrumentos son muy interesantes. No tienen, son instrumentos, estas fichas generalmente se las utiliza como fichas de trabajo. No son parte del informe que se hace, del documento final que se presenta, por ejemplo, ante la organización. Estos son más fichas personales del planificador, ¿no? Que pueden variar dependiendo de cómo yo quiero hacer las cosas, puedo variar hasta estas fichas, puedo cambiarlas, puedo transformarlas y hacerlas un poco más comprensibles para mi trabajo, ¿no? Para hasta el mismo estilo de trabajo aquí entra en juego, ¿no? Luego luego tenemos la organización, tenemos el entorno, el reconocimiento del entorno. Luego tenemos que hacer en esta parte diagnóstica, lo que tenemos que hacer es que mi organización con quiénes se relaciona, una ficha de relaciones, ¿no? Entonces, ¿con quién se relaciona la universidad? Con la UPEA, con el gobierno municipal autónomo, por ejemplo.
Entonces, ¿qué frecuencia de relación tiene la UPEA con el gobierno municipal autónomo? Eh, Cada 2 meses, relaciones de coordinación. Descripción, relaciones de coordinación en trabajos de cooperación, por ejemplo, ¿no? Estas relaciones de cooperación, ¿qué ventajas tiene dentro del plan? Nuevamente aquí viene la idea del planificador, o sea, la expertise del planificador para poder saber leer esta información que estoy teniendo, ¿no? Si son 2 veces las relaciones que establezco entre mi organización y el gobierno municipal del Alto, entonces tengo una ventaja fundamental de que quienes se reúnen en estas, quienes ejercen esta relación son los MAES. Entonces, la ventaja es que yo puedo impulsar, puedo tener un apoyo político de las organizaciones, de los MAES, de la universidad y de los MAES o del MAE del gobierno municipal autónomo, ¿no? Nuevamente, aquí entra en juego la expertise que tenga el comunicador, el planificador, ¿no? Entonces, con toda esta información, lo que procedo es a hacer un informe que tenga los componentes siguientes, ¿no? La organización, el marco, ¿no? La UPEA fue fundada en tal, etcétera, etcétera, ¿no? La composición tiene 5 facultades, 10 facultades, tiene un patrimonio, ¿qué se llama? Un predio de 2 manzanos o algo por el estilo, los objetivos que tiene. Voy mencionando cada una de las cualidades, de las características de la organización. Luego, en la variable del entorno, igual me voy preguntando, ¿no? Y voy a recuperar precisamente esta información para poderla plasmar en las variables del entorno, ¿no? Y finalmente, es interesante trabajar con este concepto de retos de futuro, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos con la idea de que el futuro es algo incierto, ¿no? Pero también hay gente que está trabajando mucho sobre esta idea de futuro, ¿no? Un poco prospectivamente va trabajando la idea de futuro, ¿no? Entonces, y esa idea de futuro puede ayudar en cierta medida a mejorar nuestra comprensión del contexto en el cual yo me voy a desenvolver, ¿sí? Entonces, si transformar la realidad es ya en sí misma una tarea difícil, ¿no? Esto estoy recuperando nuevamente a Pérez, lo es mucho más transformar una realidad que ya está en transformación y que cuando vayamos a meter la mano en ella ya no será la misma, ¿no? La idea que planteamos en el apartado anterior es que la realidad está en un movimiento constante, permanente. No hay un solo momento de la realidad que no esté en procesos de transformación, que esté cambiando, que se esté moviendo, ¿no? Entonces, esa realidad que estamos leyendo hoy día, dentro de un mes tal vez ya no sea la misma. Entonces, esa claridad que tenemos de la realidad, que está en movimiento, también es importante en el momento de planificar, porque a veces damos la idea de que la realidad es muy estática y no es así. La realidad es dinámica, cambia y consiguientemente nuestro pensamiento debe estar permanentemente mirando, leyendo el contexto, continuamente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede influir estas transformaciones de la realidad en mi plan de comunicación? ¿No? Porque nuestro plan o el plan que yo estoy desarrollando es un plan que se va a adecuar permanentemente a ese movimiento de la misma realidad. Hein von Foster dice, ¿no? Es difícil tratar con objetos que en realidad son procesos. Y lo que nosotros, los comunicadores trabajamos es con procesos. Y los procesos son parte de la realidad. Son parte de ese movimiento dinámico que tiene la realidad. Son parte de las transformaciones que tiene la realidad. No es un objeto estático. Son procesos.
en los que nosotros nos insertamos. Y eso hace rica la comunicación. Por eso tenemos que la comunicación, cuando la sabemos utilizar bien en la sociedad o a favor de una organización determinada, puede sacar cosas muy, muy interesantes. Pero siempre tengamos la idea clara de que la realidad, la comunicación es un proceso. Luego tenemos el segundo componente, que es el componente conceptual. Y este componente conceptual es cuáles van a ser las ideas fundamentales que yo voy a manejar dentro de mi plan. ¿Cuáles son los conceptos centrales que voy a manejar, en mi plan? Y Sandra Mazzoni, una colega argentina, ella en su libro Estrategias dice lo que conceptualmente cualquier organización va a trabajar en 4 dimensiones. En 4 dimensiones. Una dimensión informativa, una dimensión ideológica, una dimensión interaccional y una dimensión sociocultural. Y aquí, a diferencia de la afirmación categórica que hace Sandra Mazzoni, también sugiero de que estas 4 dimensiones sean tomadas con un criterio amplio. En algunos casos no será posible que yo pueda considerar una dimensión sociocultural. No, el caso de aunque en este último tiempo las empresas privadas están trabajando mucho en temas socioculturales a partir de sus programas de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es descartable tampoco ninguna de estas 4 dimensiones, pero sí es importante tener en cuenta. ¿A qué se refieren estas 4 dimensiones? La dimensión informativa, y esto es muy, muy, muy importante. No, perdón, me estoy moviendo. Es que tengo que hacer 2 movimientos para poder tener visibilidad de todo lo que estoy trabajando, ¿no? En la dimensión informativa son los procesos fácticos, ¿no? Lo que hace esta dimensión es transmitir información, transmitir el dato. ¿No? Es la difusión de mensajes, ¿no? La característica que tiene la dimensión informativa es lineal, vertical, utilitaria, listo para ser usado, ¿no? Esta dimensión, por ejemplo, es muy usada en el ámbito público, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esta relación jerarquizada de uno a otros o de uno a muchos. ¿Sí? Estos esquemas pueden ser los esquemas que guíen, digamos, las acciones de la organización en la dimensión informativa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la dimensión ideológica, debemos tener en cuenta de que lo ideológico está relacionado al universo de discursos que tiene la organización o los discursos que despliega comunicacionalmente la organización, ¿no? La chispa de la vida de Coca-Cola, por ejemplo, es una dimensión ideológica porque te está dando un discurso como si fuese verdad, como si tomarte una Coca-Cola fuese eso, ¿no? O en los temas de Marlboro, que exalta el machismo y demás cuestiones, es la parte discursiva que tiene la misma comunicación, ¿no? Es una mirada desde lo supraestructural, desde arriba para orientada hacia un grupo de personas, ¿no? Critica mecanismos y dispositivos de alienación y manipulación, crítica ante mecanismos de dispositivos de alienación y manipulación, y en la comunicación es un aparato de reproducción ideológica. ¿Sí?
un determinado partido en el gobierno lo que hace es reproducirse ideológicamente a partir del uso de la comunicación, ¿no? Lo que hace esta dimensión ideológica trabaja nuevamente en una linealidad, es vertical, pero además de eso, a diferencia de la dimensión informativa, lo que hace es segmentar a la sociedad. Mis mensajes, entre comillas, mis mensajes o mi comunicación está dirigida a ciertos segmentos poblacionales, excluyendo de esos segmentos poblacionales al resto de personas que no estén relacionadas al universo de discursos que voy desplegando, ¿sí? Generalmente esta dimensión ideológica se la utiliza así como una suerte de denuncia de algunas cosas, ¿no? Muy denuncista, digamos, es porque precisamente porque en el momento en que segmenta, se identifica con este segmento de población que está pasando por una determinada necesidad, ¿no? Entonces, igual hay que tener una lectura crítica de esta dimensión ideológica y saberla cómo utilizar dentro del plan que yo estoy desarrollando. Simplemente es un concepto que nos ayuda a entender este entramado de comunicación y de sus dimensiones conceptuales que estamos analizando, ¿no? Y hay eh, otra dimensión que es la dimensión interaccional y esta dimensión interaccional es un campo motivacional. Sí, o sea, es una dimensión comunicacional de una relación un poco más activa con determinados grupos poblacionales. Son espacios que se van construyendo en esta dimensión interaccional que tienen como propósitos la producción de sentidos y mejora la efectividad de los mensajes, ¿no? Porque me da la oportunidad de poder debatir dentro de un grupo determinado, porque este grupo es un grupo de referencia y con ellos voy a trabajar para que mis mensajes sean bastante bien comprendidos, ¿no? En términos de comunicación, se utilizan como interacciones personales y como interacción grupal, ¿no? En un grupo vamos a encontrar interacciones individuales, personales e interacción grupal, ¿no? Es lineal, segmentada, es horizontal y hay una alta interacción entre los sujetos, ¿no? Y ya dentro de los márgenes del plan, yo puedo hacer varios grupos como campos motivacionales de diferente naturaleza, ¿no? Eh, en algunas circunstancias, por ejemplo, para generar relaciones de pertenencia organizacional, este tema, esta dimensión interaccional es muy importante, ¿no? Llámese universidad, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero desarrollar con un campo motivacional a favor de la UPEA con los padres de familia, por ejemplo. Puedo trabajar con padres de familia motivándolos a consolidar la imagen, la identidad y la imagen de la UPEA. Si yo quiero trabajar, digamos, en temas de pertenencia territorial patrocinadas por el gobierno municipal autónomo, puedo trabajar con esta dimensión interaccional porque voy a tener una participación más activa y va a ser una relación mucho más horizontal. Por ejemplo, este tema, la dimensión interaccional, ha sido muy bien utilizada por el gobierno municipal encabezado por Luis Revilla y antes Juan del Granado, por ejemplo, ¿no? O sea, para desarrollar los POAS, por ejemplo, utilizan este mecanismo. No, y creo que además de eso en todos los gobiernos municipales utilizan este mecanismo interaccional. Pero en el caso, por ejemplo, de poder poner las rutas del Pumacatari, por ejemplo, ¿no? Se ha trabajado mucho con este tema. En cada lugar se ha puesto condiciones, se ha motivado a la gente y demás cuestiones. Por eso ha tenido el éxito también la apertura de las 2, 3 últimas líneas, ¿no?
del Puma Katari, porque ha habido mucho sentido de pertenencia con el Puma Katari, ¿no? La dimensión sociocultural es una dimensión un poco más compleja, ¿no? Es una dimensión donde hay una articulación social de encuentro, ¿no? Es relacionante de la diversidad sociocultural y es una construcción de una dinámica social, ¿no? Hay procesos de intercambio complejo, situacional e histórico, digamos, en el entorno, ¿no? Lo rico de esta dimensión sociocultural es precisamente que es heterogéneo, hay una multiplicidad de sujetos, actores que son presentes dentro de la dinámica sociocultural. Las redes de conversaciones y compromisos que se desarrollan al interior son complejas y son múltiples. Son activos para hacer historia, ¿no? Entonces, es como más o menos este esquema que está acá. Lo que vamos a encontrar en estas articulaciones sociales son procesos de construcción, articulación, intercambio y la presencia de la diversidad, ¿no? Esto se trabaja mucho cuando nosotros queremos implementar, por ejemplo, algunas cosas que puedan beneficiar en este momento se puede trabajar, digamos, esta dimensión sociocultural en relación a la educación, ¿no? Lo que menos se tiene en el ámbito educativo es el tema, es este tema de la articulación, de la construcción, el intercambio y la diversidad social en la definición, por ejemplo, del modelo educativo que se debe tener después de la pandemia. No, o sea, todos queremos volver a la normalidad supuesta que venía por detrás, pero no lo vamos a lograr. La realidad ha cambiado. Estos 2 años ha hecho que la realidad se mueva de tal forma que no hay posibilidades de retorno al pasado, ¿no? Entonces, en este momento de transición de modelos, el momento de crisis en el que nos encontramos es que debemos trabajar en esta posibilidad y en la posibilidad interaccional para construir y hacer historia, ¿no? Con esta dimensión sociocultural es con la que nosotros podemos en verdad hacer historia dentro, utilizando la comunicación para ello. La intervención sociocultural tiene su propia metodología de trabajo, su propia metodología, ¿no? Entonces, esta intervención sociocultural tiene espacios de aplicación y tiene actores relacionados a estos espacios de aplicación. Tiene tiempos y tiene dimensiones de aplicación, ¿sí? Hay casi en todos los niveles organizacionales vamos a encontrar siempre el nivel político, el MAE o los MAES, ¿no? Y los actores, pues ahí se dice, ¿no? Al actor, director de tal cosa, o el alcalde, o el gerente, o cualquier otra persona. Aquí los mencionamos con quienes vamos a desarrollar más esta intervención sociocultural. Luego tenemos la parte técnica, o sea, la parte más operativa de las acciones, y vamos a tener determinados actores en ese nivel y los ciudadanos en el último nivel, pero que no es el último, ¿no? Entonces el tiempo siempre va a estar relacionado en el tiempo presente-futuro, siempre va a existir esta relación cuando nosotros estemos trabajando lo sociocultural, y vamos a trabajar en 2 dimensiones, ¿no? Que no son las dimensiones que propone Sandra Mazzoni, sino son dimensiones más operativas, si vale el término, ¿no? En un sentido pragmático y en un sentido que yo no diría ideológico, más bien yo me atrevería a decir en una dimensión más política esta segunda parte, ¿no? Este esquema lo recupero de Antonio Díaz en un texto que se llama Gestión sociocultural, la eficacia social, ¿no? Entonces, en el tiempo presente y la dimensión pragmática, lo que buscamos en cualquier intervención sociocultural son las utilidades inmediatas. O sea,
¿van a bachar mi cuadra? ¿Sí o no? No, sí vamos a bachar, entonces estoy con ustedes, ¿no? En la eficacia de las acciones, ¿la van a hacer bien con bajos costos y demás? Sí, entonces estoy con el plan. ¿Soluciona mis problemas, sí o no? ¿No? Entonces, toda intervención sociocultural debe resolver los problemas inmediatos del presente, ¿no? De una manera pragmática, hacerlo ya. Sí, eso necesitamos. O sea, cuando, por ejemplo, cuando hay cambio de gobierno, o sea, lo primero que hacen las autoridades, por ejemplo, es esto. No, ahora, una obra por día, por ejemplo, el Negro Arias, ¿no? Una obra por día. Y ya le están reclamando, ¿dónde está la obra por día y demás cuestiones? Porque quiere resolver estas cosas inmediatas de la población, de manera pragmática. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito, o sea, utilizando el tiempo presente, lo que voy a hacer a la vez es construir el tiempo futuro. ¿Sí? Entonces, en el nivel político, lo que debo trabajar es el proyecto político-social y en el proyecto, en los ciudadanos debo trabajar el proyecto de futuro, ¿no? El proyecto político-social tiene que ver con qué decisiones políticas voy a tomar para que el proyecto de futuro construido por los ciudadanos pueda ser realidad. Aquí el ciudadano es importante. Este proyecto de futuro, ¿cómo es que yo voy a hacer que sea realidad? Sí, en lo privado también puede funcionar esto, siempre teniendo un cuidado en su manejo, en la interpretación de este esquema, ¿no? En un trabajo que hice, que les voy a entregar como ejemplo, he utilizado ese esquema. Este esquema he utilizado de Antonio Díaz y lo he traducido en un plan estratégico de comunicación que hice en un momento. Y aquí introduzco no el concepto ideológico, sino el concepto político, ¿no? Entonces ahí es un plan que hice para el macro distrito sur de La Paz. Los grupos de audiencia, ¿no? O sea, estos son muy conocidos, grupos principales, secundarios y complementarios que tienen mucho que ver eh, con esas relaciones más activas, menos activas y de cooperación que habíamos mencionado antes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Los niveles, ¿no? Todavía no, Lick. Díganme. ¿Sí? ¿Algún comentario? Mientras tomo mi refresquito. Y el esquema, o sea, cuando nosotros empezamos a desarrollar todas estas dimensiones, tenemos que traducirlas en nuestro plan, ¿no? Y para eso utilizamos el esquema en la parte conceptual del plan. La dimensión informativa va a ser la siguiente, la dimensión ideológica va a ser la siguiente, ¿no? O sea, mencionamos qué es lo que vamos a hacer en términos conceptuales en cada una de estas dimensiones, ¿no? Por eso se llama dimensión conceptual. Aquí es como, si quieren ustedes, como en una tesis, su marco teórico. Sí, más o menos haciendo una analogía, sería el marco teórico de una tesis, la parte conceptual de un trabajo determinado, de una estrategia determinada, ¿no? Luego hemos tenido una dimensión de contexto, ¿verdad? Un componente de contexto, ¿no? El contextual. Luego hemos hecho el conceptual y yo me quedaría acá. Hasta el conceptual llegaría. Y la siguiente semana
abordamos este componente declarativo que es un tantito largo. ¿Está bien? Perfecto, magíster. Sí, está ¿Listo? bien. Pero Muy sí, bien. me va a gustar escucharlos ahora ustedes. ¿Algún comentario? Daniela, por favor. Claro que sí. Respecto a la dimensión interaccional, podemos tener este margen con un sondeo de opinión, tal vez con un grupo focal donde participen mi público o las personas que con las cuales voy a tener relación con mi organización, con mi institución. ¿Es más o menos por ahí o lo Sí, estoy entendiendo? lo contextual, ¿no? Para lo contextual, esa técnica que tú estás planteando es para conocer algo, no es más de pesquisa esa, ¿no? Un grupo focal lo voy a utilizar como pesquisa. Pero en el tema de la dimensión interaccional, la dimensión interaccional está más relacionada a la acción comunicacional que voy a desarrollar en el plan. No, si yo decido centrar mi plan de comunicación en lo interaccional, voy a trabajar, digamos, con grupos determinados, ¿no? Que no son más grupos reflexivos, son más grupos de debate, de discusión, porque tenemos un propósito muy concreto de motivar a este grupo poblacional para una acción determinada, ¿sí? Pero funcionaría en el grupo focal. Lo que hago es sacar información. Aquí lo que hago es motivar a la gente para que asuma acción. Es distinto el enfoque de uno y de otro. Pero sí, Ok, utilizaría gracias. para conocer el contexto, sí utilizaría grupos focales, porque es lo más barato y lo más rápido. Sí, si es un proyecto grande, sí puedo hacer estadísticas y demás, ¿no? Pero si es un proyecto rápido, prefiero trabajar con grupos focales. Ok, muchas gracias. Es más barato en términos de costo. Agustina, por favor. No, solo comentar que ese tema de la dimensión sociocultural, sí creo que sí ya se está trabajando más desde lo que es la responsabilidad social empresarial. Creo que es una resolución, si mal no recuerdo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que saca en el 2018 una guía de responsabilidad social, y uno de los componentes que está ahí es, por ejemplo, la difusión. La difusión, y dentro de la difusión está lo que es el área de comunicación fuertemente atrapado, por así decirlo, para que las empresas o las instituciones, en este caso, den a conocer toda la actividad que ellos realizan desde la política de RSE. A eso más o menos nos vamos a referir cuando hagamos el trabajo PIC. Perdón, magíster. Sí, sí. Sí, lo que vamos con lo sociocultural es dinámico, o sea, es en lo interaccional vamos a organizar para motivar y llamar a la acción. Y en lo sociocultural vamos a procurar transformar la realidad misma. ¿Sí? Es mucho más contundente, y nos vamos a relacionar con otros actores, con otros sujetos más, con otros tipos de organizaciones. En lo sociocultural, lo que vamos a encontrar es más diversidades trabajando con un mismo sentido de futuro. ¿Mm? Eso es lo que vamos a encontrar. Es muy potente lo sociocultural, muy potente. Transforma impresionantemente a la gente. ¿Alguien más, por favor? Inga. Si yo tengo una pregunta en el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, que ahorita es el tema central que a todos nos toca.
Aquí el interaccional sería que lo que está faltando, más diálogo, más reflexión, para conocer sus ventajas y las ventajas, el por qué te tienes que vacunar, es lo que funcionaría más. Tenemos una dificultad ahí, ¿no? O sea, lo Exacto. que nosotros no podemos hacer en este tiempo es reunir a la gente. Pero a través de programas, a través de las redes, debates. Eh, Tiene que haber podemos hacer Zoom, por ejemplo, ¿no? O Meet o cualquier otra cosa, pero tiene que existir un escenario en el que las personas se puedan mínimamente mirar, ¿no? Se necesita mucho de ese elemento de la proxemia entre los sujetos, ¿sí? Pero lo que sí creo que debería trabajar mucho, digamos, los diferentes niveles del gobierno es en alternativas así que creativas que se puedan desarrollar, como esta, por ejemplo, como lo virtual, que no está reñido con lo real. Hay liderazgos naturales en los diferentes barrios, encontrar relaciones de liderazgos en los diferentes lugares, que la gente empiece a hablar sobre la problemática, que empiece a tomar también precauciones sobre la problemática y demás cosas, ¿no? O sea, que la gente asuma con más responsabilidad la circunstancia que nos toca vivir, ¿no? Porque toda la carga está en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, y claro, el resto de la gente está de fiesta, ¿no? Ayer, medio mundo ha salido a las discotecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperemos la siguiente semana los resultados, ¿no? Entonces, pero tenemos que, en estas situaciones así muy particulares, tenemos que trabajar también con bastante creatividad para poder encarar, digamos, esta dimensión interaccional, ¿no? Es una corresponsabilidad el tema, ¿no? De la pandemia. Sí, cada quien tiene responsabilidad en esto. Desde el individuo, las organizaciones, los gobiernos, las empresas, todos tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cómo esas responsabilidades las vamos a distribuir equitativamente en la sociedad, ¿no? Porque ahorita la carga está en los niveles de gobierno, ¿no? Gobierno central y municipales, ¿no? O sea, ustedes me dan la solución, dice la ciudadanía. Listo, ¿no? El año pasado todos adentro, ¿no? ¿Quién ejercía el tema de la coerción? Era el Estado, ¿no? Con el ejército y la policía. Ahora no se quiere usar ni ejército ni policía, está un poco más abierta la cosa. Entonces, ¿cómo hago que esto pueda tener mejores resultados en un escenario tan abierto como el que estamos viviendo? ¿Cómo logro que la gente asuma su parte de responsabilidad? ¿Cómo hago que las organizaciones asuman su parte de responsabilidad? No, o sea, en el tema de los choferes, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cuando veo los noticiosos, lo más que leo de los choferes es decir, por ejemplo, es que nosotros tenemos que pagar nuestras deudas, es que nosotros también tenemos que llevar nuestro pan de cada día, es que nosotros y demás cosas, pero no asumen la parte de la responsabilidad que es el cuidado personal de los choferes y de la gente que están llevando en sus vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que distribuir en este tiempo es la responsabilidad justa en todos los niveles, pero a partir de la comunicación, a partir de los diálogos, a partir de esa posibilidad interactiva que podamos desarrollar. ¿Te sirve? Pues claro que sí. Muchas Vale. gracias. Gracias, Inga. ¿Alguien más, por favor? Lice, Sí, adelante, Víctor. estaba hablando de los tres niveles y yo me quedé con esta idea del último nivel. Si es que una startup puede ingresar partiendo desde el tercer nivel. El tercer nivel es el de apoyo.
Sí, Sí, por ejemplo, en el tema que muy gentilmente nos ha compartido una... ahora, ¿dónde está el chat? Alguien decía una idea muy clara Voy a dejar de compartir, por favor. A ver si así recuperamos el chat. Aquí está. No, por ejemplo, en el tema de ese joven que debe estudiar informática o algo por el estilo, o ya es profesional, pero era bastante joven. Daniela decía, por ejemplo, nos decía, es un aparato para sordomudos, para que con las señas del lenguaje se transformen en palabras audibles, ¿no? Es un desarrollo impresionante, ¿no? Él lo hace porque tiene esa motivación de querer hacer esa tecnología, de desarrollar esa tecnología. Entonces, él utiliza a los medios de comunicación para hacer conocer. Ese es su avance, ese es su desarrollo. ¿Qué es lo que está buscando él? Por lo que he visto, él lo que quiere es perfeccionar ese tema. Que alguien aparezca después, que alguien aparezca para este joven y le diga, bueno, aquí, ¿cuántos miles de dólares necesitas para terminar este proceso? Tantos y demás cuestiones, aquí está la plata y no te preocupes para nada. Y termina de desarrollar esto, estaría buscando el propósito de utilizar los medios de comunicación, estaría orientado a que alguien me pueda apoyar en mi iniciativa. ¿Sí? Estaría buscando, digamos, esa iniciativa. Hay varios casos. En los desarrolladores es muy frecuente este tema, ¿no? Desarrollan las cosas y van buscando algún inversor para que les pueda apoyar en lo que están desarrollando, ¿no? Esta iniciativa me ha parecido una cosa genial. Y es una de las mejores maneras de generar inclusión en el ámbito tecnológico. Pero sí, o sea, no sé si estará clara la idea de buscar apoyo o alianzas, no lo sé, pero es interesante. sí, Lice, también he visto ese video y yo creo que es más porque es cómo ha empezado su trabajo con su defensa de tesis. Eso, el trabajo que estaba haciendo era defensa de tesis. Ujú. Luego, eh, con algo creo que ha sido del apoyo de la universidad y ha ganado creo que un premio y después ha empezado a desarrollar todo el sistema que es para entender el lenguaje de señas Mm. y a futuro él lo está viendo de que ya no tenga cables, sino que Mm. tenga solo algunas pequeñas cositas y no se note, pero muy buena idea, muy innovador, No, pero es una interesante cómo él maravilla. ha progresado. Una maravilla. A mí, yo he visto un trecho nomás de eso, pero me ha fascinado, ¿no? O sea, este tipo de las tecnologías a mí me gustan muchísimo, ¿no? Y yo aplaudo mucho estas iniciativas de nuestros jóvenes principalmente. Bien, gracias, Víctor. Listo, gracias. ¿Alguien más, por favor, para cerrar? Randy. Bueno, querido magister, no, bueno, estaba la cosa clara. Sí, yo un poquito he trabajado con la alcaldía, ¿no? Y lo que la alcaldía le gustaba hacer show de repente también en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan del Granado han llegado a los puentes trillizos, Mm, él, digamos, ha hecho un concurso para darles nombre a cada uno de ellos, ¿no? De mm, esa forma, mediante concurso han salido Libertad, Unión y Independencia, se llaman, ¿no? Que son bautizados así. Y después, digamos, cuando va a reformular alguna construcción, igual lanzaba concurso público, así, ¿no? ujú. Entonces, de esa forma, lograba, digamos, empoderar también su marca, ¿no? Porque salía un aviso, digamos, de Ah, concurso municipal y al lado su loguito, ¿no? De mm, La Paz Coñeca y todo eso. Sí, bueno, todo eso es lo que estaba viendo, querido Magister. ujú. Sí, o sea, vamos a encontrar muchos ejemplos de esto, ¿no? Pensados y no pensados, ¿no? Y que han sido diseñados como plan estratégico y no. Lo que sé es que Juan del Granado
vino una cooperación precisamente del gobierno de Barcelona, del gobierno municipal de Barcelona. Les hizo una asesoría para hacer construir la marca ciudad, ¿no? Entonces, utilizaron mucho de la estrategia de Barcelona en la construcción de la marca La Paz, ¿no? Y es un proceso largo, no es corto ni es rápido. La decisión política es muy importante, o sea, querer hacerlo, porque se va orientado a la transformación de muchos sectores dentro de la sociedad, ¿no? Bien, compañeros, queridos colegas, pues si nadie más quiere hacer uso de la palabra, vamos a cerrar nuestra sesión. Gracias, Lick. Gracias, Flavia, a ti.